Muy buenos días, yo soy Carlos Tinoco, soy docente aquí en la UPB de las materias de inglés. Entonces hoy yo les voy a dar un repaso para los exámenes parciales para inglés nivel 2, English Intermediate. Entonces vamos a empezar. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en los tiempos de presente, pasado y futuro para el examen. Entonces, primero vamos a empezar con los tiempos del presente. Entonces, las más básicas que tenemos es presente simple y presente progresivo. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Con presente simple, en realidad se usa para hábitos, se usa para hábitos, para rutinas y también para situaciones permanentes. Por ejemplo, en el primer punto que podemos ver, the present simple is used for permanent situations. Un ejemplo de eso puede ser, I live in Cochabamba, porque eso es un ejemplo de algo permanente, alguien que vive dentro de una ciudad. Entonces, como podemos ver más arriba, podemos ver en cada ejemplo de los tiempos, vamos a poder ver una oración en afirmativo, en negativo y también en pregunta. Entonces, el primer punto podemos ver que está en afirmativo, que simplemente sería el subject, el sujeto, y el verbo. Entonces, como podemos ver, hay un ejemplo que dice you work, pero con los pronombres de he, she o it, siempre le pasa algo al verbo, cambia de una cierta forma el verbo, y en este caso se le añade una S al verbo cuando es he, she o it, esos pronombres. Entonces, como pueden ver, si fuera el pronombre I, sería I work, o you work, o we work, o they work, que es ellos trabajan, yo trabajo, etc. Pero cuando es con he, o con she, o con it, cambia un poco, sería she works, o he works, o it works. Ahora, cuando queremos hacer una oración en negativo, en el presente simple, se usan los auxiliares don't o doesn't. En este caso depende de los pronombres. Siempre cuando nos enfocamos en he, she o it, siempre cambia de una cierta forma. Entonces, si es he, she o it, sería con doesn't. He doesn't work, por ejemplo. Con los demás pronombres, simplemente sería con don't. Por ejemplo, you don't work, o I don't work, o they don't work. Digamos, yo no trabajo, ellos no trabajan, etc. Y finalmente, en la forma de pregunta, se usa el auxiliar do o does para hacer una pregunta, igual dependiendo de los pronombres. Entonces, como pueden ver, tenemos el ejemplo de do you work. Obviamente, como dije, si es he, she o it, se usa does. Entonces, en esta instancia sería does he work o does she work, si quieres saber si trabaja así en general. Porque como dije, el presente simple se usa para situaciones permanentes, como por ejemplo, I live en Cochabamba, o I work at UPB. Si yo digo algo así, entonces quiere decir es algún hábito, es alguna rutina. Entonces, ¿qué es la diferencia entre presente simple y presente progresivo? Entonces, presente progresivo no se usa para hábitos o rutinas como en presente simple. Más bien se usa en varias instancias. En primera instancia, se usa para cosas que están sucediendo en el momento. ¿Ya? Y siempre esta usa el verbo be. El verbo be puede cambiar a am, a is o a are, dependiendo del pronombre. Ya no usaría ni do ni does como el presente simple. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos de arriba podemos ver you are working. Como depende del pronombre, si fuera he, sería he is working. Si fuera oración afirmativo. I am working, you are working, he is working, etc. Ahora, en negativo, simplemente se sigue usando el verbo be, pero ya en una forma negativa, como en el ejemplo, you aren't working o he isn't working. Y en pregunta, siempre recuérdense que cambia de posición el subject, el sujeto, y el verbo, cambia de posición. Y por eso en el ejemplo se puede ver que en una pregunta sería simplemente are you working. Empieza con el verbo be, que es ser o estar, y luego sigue con el sujeto, con el subject. So, are you working o is he working? Toma esa forma el presente progresivo. Y como pueden ver, hay tres instancias. Uno puede ser acciones que están sucediendo ahorita. Por ejemplo, I am talking to you. Cuando vean progressive en uno de los tiempos, el verbo siempre va a terminar con ing. Así que no se van a olvidar de eso. Entonces, para el primer punto, action is happening now. I am talking to you right now. O I am filming a video. El otro punto, temporary situations, eso quiere decir algo temporal como la ropa que tengo puesto hoy. Puede ser, I am wearing brown pants today, o I am wearing this watch today, para cosas temporales. Y en otra instancia, aunque diga present progressive, este tiempo también se usa para cosas que están planeadas para el futuro, también se usa. Entonces, un ejemplo de un future plan puede ser, I am having dinner tonight,
o I am traveling next week. Igual los verbos siempre toman ing. Entonces, eso es unas cuantas diferencias entre present simple y present progressive. Ahora, seguimos con otros tiempos de presente. Tenemos present perfect simple y present perfect progressive, como pueden ver. Ahora, present perfect simple, ¿cuáles son las diferencias? El present perfect simple se usa para poner énfasis en hechos. Pones énfasis en hechos y no se menciona cuándo sucedió. Simplemente pone énfasis en un hecho. Y ahora vamos a ver ejemplos. En cambio, present perfect progressive pone énfasis en tiempo. Es una acción que empezó en el pasado, pero sigue hasta este momento. Pone énfasis en tiempo. Entonces, primero empezando con present perfect simple. Unos ejemplos que pueden haber ahí en afirmativo, negativo y en pregunta, como tienen todos los tiempos, es you have worked. Eso quiere decir prácticamente tú habías trabajado, pero no se menciona cuándo sucedió, porque lo único que importa acá es el hecho. So you have worked o she has worked. Ahora, en present perfect simple hay dos cosas que hay que saber. Uno es que se usa un auxiliar, sea have o sea has, dependiendo de los pronombres. Como les dije anteriormente, cuando es he, she o it, entonces va a usar has. Para los demás pronombres se usa have. Y otra característica que hay que saber de este tiempo es que se usa el verbo de pasado participio. Entonces es un poco diferente. El verbo siempre va a estar en pasado participio, como hemos repasado en clase. Ahora en negativo simplemente le añaden not. You have not worked o she has not worked. Y en pregunta, como les dije anteriormente, cambia de posición. En este caso el auxiliar y el sujeto cambia de posición. So sería have you worked o has she worked, dependiendo del pronombre. Y como les dije, esto se usa para un hecho que pone énfasis en un hecho, algo que habías hecho, o también es una acción que ya finalizó, pero los resultados son evidentes en el momento. Un ejemplo puede ser, Alex has broken his leg. Es una acción que ya había terminado, ya rompió su pierna, pero como los resultados son evidentes en el momento, igual se usa este tiempo para eso. Alex has broken his leg, algo así, por ejemplo. Entonces, viendo el otro tiempo, present perfect progressive, les dije que pone énfasis en tiempo. Ya no pone énfasis en simplemente un hecho como present perfect simple. Entonces, la característica de esta es que igual, como el present perfect simple, usa un auxiliar, sea have o has. Y también el verbo también va a estar con ing. Pero la diferencia es que este tiempo siempre usa la palabra been. Eso pone énfasis en tiempo. Entonces, una pregunta común con este tiempo es que si una amistad te llama y te pregunta, what have you been doing? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? Entonces, una respuesta común a eso, what have you been doing, podría ser, I have been studying, I have been watching the TV, I have been watching a movie, I have been reading a book. Y tienen dos opciones, pueden decir for o since. For para decir una cantidad de tiempo. Por ejemplo, I have been studying for 2 hours. O pueden usar since, que es más específico, es como decir desde. Entonces, por ejemplo, I have been studying since 8 o'clock. Entonces, es más específico. Entonces, hay esas dos opciones con este tiempo. Y como les dije, se usa para una acción que empezó antes y que sigue a este momento, o incluso va a seguir sucediendo la acción. Estos son los tiempos de presente. También para el examen van a necesitar saber los tiempos del pasado, que en el pasado se considera que posiblemente hay que repasar un poco más porque los verbos pueden cambiar drásticamente. Si es un verbo regular, entonces termina la mayoría de las veces con ed, le añaden ed al verbo. Por ejemplo, play se volvería played. Pero si los verbos son irregulares, son todos los verbos que están detrás del libro que han repasado, entonces no hay una regla específica, cambian drásticamente si es un verbo irregular, todos los verbos que están detrás del libro. Por ejemplo, un ejemplo puede ser buy, se vuelve bought en el pasado simple. Pero si usamos un ejemplo como comer, eat en pasado simple es ate y en pasado participio es eaten, entonces tienen sus propias formas. Entonces, primero, si vemos pasado simple, ¿qué características tiene esto? Bueno, es una acción que ya finalizó en el pasado, ya finalizó, y en pasado simple se especifica cuándo finalizó la acción. Entonces, aquí hay una diferencia. En presente perfecto simple,
ponía énfasis en un hecho que ya terminó, pero no se mencionaba el tiempo. Pero el pasado simple también es una acción que finalizó, pero van a mencionar cuándo sucedió. O sea, yesterday, sea last week, sea last year, this morning, tienes que especificar. También en afirmativo es cuando se ve que los verbos cambian, pero si hacemos una oración con pasado simple en negativo, en pregunta, entonces no va a cambiar el verbo. Por ejemplo, aquí podemos ver en afirmativo you worked. Ahí cambia el verbo, es un verbo regular, solamente se le añade ed. Pero en negativo se usa el auxiliar did o didn't para pasado simple. En negativo tenemos you didn't work. El verbo ya no cambiaría, no sería you didn't work. Eso estaría mal. So you didn't work o he didn't work. Y en pregunta también podemos ver did you work. Igual se usa el auxiliar did para hacer preguntas en pasado simple, pero el verbo tampoco cambia, ni en negativo ni en pregunta. So did you work o did he work. ¿No es cierto? Solamente en afirmativo es cuando va a cambiar el verbo. Y como podemos ver, a completed action in the past or a completed action that happened one after the other in the past son las instancias de cuando se usa este tiempo. Si son varias acciones seguidos, igual todos están en pasado simple. Por ejemplo, first I woke up in the morning, then I had breakfast, and then I went to work. Son varias acciones seguidos, todos están en pasado simple, toman esta forma. Ahora tenemos past progressive, eso es una acción que estaba sucediendo en un tiempo determinado en el pasado. Y como el present progressive, igual toma el verbo be. Pero en el pasado, el verbo be se vuelve o was o were. Ya no va a ser is, am, or are como era para el presente. Entonces, es una acción que estaba sucediendo en un tiempo determinado. Y como les dije, cuando vean progressive, el verbo va a tomar ing. Entonces, unos ejemplos, you were working or he was working, en afirmativo. You weren't working or you were not. Es lo mismo, simplemente está contraído. You weren't working or he was not working. Y en pregunta, simplemente cambia de posición el verbo be y el subject, como se suele hacer con los tiempos. Were you working or was he working? Como un ejemplo en pasado progresivo. Y normalmente, ¿en qué instancia se usa? Muchas veces se combina con while o as. Estas palabras while o as significan, es como decir mientras. Entonces pone énfasis que van a ser acciones largos y que se va a usar el past progressive. Ahora, algo importante para saber es que se puede combinar el pasado simple y el past progressive. Por ejemplo, si están en la misma oración, entonces la acción largo va a estar en la forma de past progressive que acabamos de ver. Y la acción más corto, una acción que interrumpe, va a estar en la forma de past simple. Entonces, un ejemplo puede ser cualquiera de estas tres palabras, as, while o when. Se puede empezar con cualquiera de esas. Y como un ejemplo, while I was walking in the park, I saw my best friend. Entonces, como les dije, la acción más largo es la acción de caminar. En cambio, la acción de ver a tu amigo, de repente, es una acción corto. Y por esa razón, la primera acción, I was walking, está en past progressive. Y la acción de que viste a tu amistad, I saw my best friend, está en pasado simple por esa razón. Y de esta forma se puede combinar los dos tiempos, past simple and past progressive. Ahora hay dos más para los tiempos del pasado, past perfect simple y past perfect progressive. Ahora, past perfect simple, hay que verlo como si fuera una línea de tiempo. Son dos acciones, en una instancia son dos acciones que ya finalizaron. Pero la primera de esas dos acciones que ya finalizaron toma una cierta forma, que es con had y el pasado participio. Siempre va a tomar esa forma la primera acción, had y el pasado participio. Y la segunda acción está simplemente en pasado simple. Entonces, un ejemplo puede ser, por ejemplo, uno usualmente suele estudiar antes de tomar un examen. Entonces, un ejemplo sería, I had studied before I took my exam. Entonces, la segunda acción, que es tomar el examen, está en pasado simple, took my exam, porque es la segunda acción. En cambio, la primera acción de haber estudiado está en esa forma de had y el pasado participio. So, I had studied before I took my exam. Aunque lo digas al revés, igual sería I took my exam after I had studied. La primera acción, aunque esté al final de oración, siempre va a tomar had y el pasado participio, no importa en qué orden lo diga. Otra opción es que solamente mencionas una acción, pero antes de qué momento tendrías que mencionar, si es que no hay otra acción. Por ejemplo, I had studied before 10 p.m.
es otra instancia en que puedes usar este tiempo. Algo que hiciste antes de qué momento o una acción que hiciste antes de otra acción también. Ahora, Past Perfect Progressive, que es el último del tiempo de pasado, es, como hemos visto anteriormente, el Present Perfect Progressive era una acción que empezó en el pasado y sigue hasta este momento. Entonces, lógicamente, el Past Perfect Progressive, igual, va a ser una acción que empezó en el pasado igual, pero terminó antes de otra acción o antes de otro momento en el pasado, no hasta este momento. Entonces, un ejemplo que se puede ver ahí abajo. He had been living in London for 15 years when he moved to Paris. Esas dos acciones finalizaron en el pasado. Entonces, la forma que toma esto es con had. You had been working, he had been working, o you had not been working, o en pregunta, had you been working. Toma estas formas. Y finalmente tenemos los tiempos del futuro. Las más básicas son will y going to. Entonces, normalmente uno usualmente no sabe cuáles son las diferencias porque son bien parecidas, pero tienen ciertas diferencias. Will se usa usualmente para hacer promesas, se usa para decisiones que hacen en ese instante, que recién deciden en ese momento. También se combina con estas palabras usualmente como perhaps, probably, believe o think. Se combina con eso. Y los verbos nunca van a cambiar después de will, los verbos se quedan en su forma base. Nunca va a ser I will working. Simplemente el verbo se queda igual. I will work, I will work tomorrow, or I will study tonight, or I will have dinner with my friends. Con tal de que sean decisiones que toman en el momento. Pero si son acciones o decisiones que ya están planeados para el futuro, ahí recién se usa el going to, be going to. Eso quiere decir que be va a cambiar, am, is, or are, dependiendo del pronombre. Podría ser I am going to see my friends tonight, o my friend is going to watch a movie tomorrow. Entonces, el verbo be cambia dependiendo del pronombre. Y es importante saber que son para acciones que ya están planeados para el futuro. Ahí es cuando se usa going to. En cambio, will era simplemente promesas, también se usa para amenazas, decisiones que hacen en el instante, o para ofrecer algo, también se puede usar will. Ahora, tenemos estas dos, que es future progressive y future perfect simple. Entonces, future progressive, como ya hemos visto, present progressive y past progressive, lógicamente es una acción que va a estar en progreso en el futuro, en un tiempo determinado. Y siempre toma will be. Sin importar el pronombre, siempre va a tomar will be. No importa el pronombre como los anteriores tiempos. You will be working, o I will be working, o he will be working. Siempre va a ser will be. Algo que vas a estar haciendo en un tiempo determinado. Y en pregunta, will you be working? Pero si vemos el Future Perfect Simple, como hemos visto hace poco el Past Perfect Simple, dije que eran dos acciones que ya finalizaron, ¿no es cierto? Entonces, Future Perfect Simple igual, el concepto va a ser que son dos acciones que recién van a suceder en el futuro, todavía no sucedieron, y siempre va a tomar la forma de will have. Ahora, no se olviden, el pasado perfecto era con had y el pasado participio, la primera acción, y la segunda acción era con pasado simple. Ahora con Future Perfect Simple siempre va a ser con will have, la primera acción, y la segunda acción va a ser en presente simple esta vez. Entonces, si usamos el mismo ejemplo de estudiar antes de tomar un examen, en este caso sería I will have studied before I take my exam. Entonces, esta vez es con will have y con presente simple, si usamos el mismo ejemplo. Y otra instancia, si no mencionas una segunda acción al final, por lo menos tienes que decir antes de qué momento. Por ejemplo, I will have studied before I go to bed. O I will have studied by lunchtime, para la hora del almuerzo. Esta es otra instancia en que se podría usar Future Perfect Simple. Entonces, muchas gracias. Van a seguir repasando para el parcial y espero que les haya ayudado mucho con este video. Muchas gracias.